transforman realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Buenas noches de misterio. Un día frío aquí en Santa Clara. Hubo días más fríos, pero está lindo. Se ha venido el otoño con todo. ¿Qué temas para tratar hoy? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué opinan de los medium? Está abierto el contacto, está abierto los teléfonos. Recuerden que su criterio, su pregunta no molesta. Y se lo vamos a responder al aire también. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante intrincado, diría yo. ¿Qué es un medium? Medium es la persona que posee la capacidad de ser un nexo entre el mundo físico y el mundo espiritual, facilitando la comunicación con personas que ya muchas veces no están entre nosotros. Y tenemos una larga historia de esto, una larga historia. En 1848 las hermanas Fox en Estados Unidos comienzan a recibir mensajes a través de ruidos que escuchan en su casa. Cuando se entera el pueblo van todos a consultarla. La necesidad de saber la solución de algún problema o qué les depara el futuro, ¿no? Las hermanas Fox empezaron, fue real, pero lamentablemente no terminaron tan bien. Se la descubrieron al final de todo varios fraudes. Por supuesto, se ve que sus dotes en algún momento flaqueaban o las abandonaron y generaban al final ellas sus propios golpes. Pero aún así, la filosofía de las hermanas Fox permitió el rudimento de algo que se llama espiritismo hoy día. Existen muchísimos medium, muchísimos, a lo largo de la historia. En la antigüedad teníamos los oráculos. La gente viajaba a grandes distancias para que la pitonisa o la sacerdotisa del templo o de los templos, porque eran muchos, estaba el oráculo de Delfos, el oráculo de Dódona, el de Amón en Egipto, los otros dos estaban en Grecia, de Tebas también en Egipto, de Tegira, de Ptóm y de Bránquidas. Y les garantizo que caminaban en caravana de camellos grandes distancias para hacerse atender por la pitonisa o la sacerdotisa. Nosotros, en la actualidad tenemos a varios. Ovidio Rebaudi, Lizzie Dotten, y uno grande, ya fallecido hace muchísimo tiempo, Camille Flammarion. Se lo nombra mucho en estos medios. Camille Flammarion era astrónomo, era filósofo, era un pensador allá del 1800, 1900. Y sostenía algo, un refrán que se lo sigue utilizando hasta el día de hoy.
Él decía que el ser humano jamás llegará al punto omega de la perfección, pero su destino es buscarlo incansablemente, en ese afán por superarse y en ese afán por evolucionar, ¿no? Allan Kardec también, no nos podemos olvidar de Allan Kardec, no. Chico Xavier, Laura de Force, ¿cuánta gente? Hoy a través del teléfono vamos a tener al doctor Alejandro Parra, que nos va a hablar, nos va a presentar su libro, un libro de recién confección, que de la casualidad que se llama Mediums. Bastante interesante el libro. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con Alejandro. Estamos esperando. El teléfono llama. Atento, Alejandro. Bien. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Perfecto. Bien, bien, bien. Te llamé bien, recién llegás. Sé que sos una persona altamente ocupada. Sí. Avísame cuando estamos al aire. Ya estamos en el aire, ¿eh? Ya estamos en este momento en el aire. Bueno, Si tenés cámara por ahí, fíjate. Cámara, sí, pero ¿necesariamente la cámara? No, Porque me vos parece para que que no te está veas conectada. simplemente, nada más que eso. Ah, Estás exhibiendo tu libro Mediums. sí. Comentanos un poquito el libro, un poco. Bueno, básicamente la obra es resultado de un trabajo basado en entrevistas a Ajá. diferentes mediums Uh-huh. y un estudio de corte un poco histórico, otro poco social, antropológico, Uh-huh. siempre con una mirada, por supuesto, digamos, libre de toda ideología, Claro, doctrina, claro. que es un poco el propósito, ¿no? O sea, Uh-huh. focalizar sobre todo al medium Uh-huh. como un productor de cierto tipo de manifestaciones que han sido históricamente muy cuestionadas, ¿no? Ajá. En una primera época, por ejemplo, por la Iglesia Católica, ¿no? Que consideraba la Sí. mediumnidad como una suerte de De, posesión diabólica. sí. Y bueno, después, bueno, este tipo de prácticas, sobre todo traída por los espiritistas de orientación kardecista, ¿no? Claro. Que es digamos, la doctrina que se conoce Ajá. también como espiritismo francés y así, Ajá. bueno, fue el sistema dominante. Después, bueno, por supuesto, los espiritistas lidiaron con otros grupos, por ejemplo, con los científicos positivistas de fines del siglo XIX, Uh-huh. que veían al espiritismo como una charlatanería, ¿no? Y se Uh-huh. burlaban de sus prácticas. Sí. Después pasó por una etapa, digamos, más controvertida en disputa con la ciencia médica, ¿no? Que consideraba básicamente a la mediumnidad como una forma de locura, ¿no? Y se lo llamaba locura Exacto. espírita. Uh-huh. Y después, bueno, claro, por supuesto, periodistas, ilusionistas o Uh-huh. magos, psicólogos, parapsicólogos, bueno, los espiritistas no se llevaban bien con casi nadie. Y entonces, bueno, fue todo un conflicto, sobre todo, yo diría más de De corte cartel que de otra teórico, ¿no? cosa. ¿Eh? Porque el problema acá estaba en si los mediums eran algo así como actores, farsantes, o O, que engañaban a la gente, lo cual, bueno, por el supuesto, tema, hubo bastante. perdón, el Sí, tema estaba, suponete, las hermanas Fox. Al sí, principio aparentemente fue algo real, pero al sí. final fue fraudulento lo que ellas producían también. Correcto, sí. Sí, al principio sí, recorrieron casi todos los Estados Unidos, incluso México, Ajá. y después terminaron, digamos, no terminaron bien, porque ya Sí, unos 30 años después de sus primeras manifestaciones, siendo mujeres ya adultas, afirmaron de que, bueno, ese tipo de cosas estaban, digamos, impulsadas por una de sus hermanas, y claro, bueno, fueron claro. objeto de, digamos, de circo, ¿no? Y sobre Ujú. todo la,
condición social de la mujer de la época, bueno, no las favorecía demasiado, ¿no? Para Sí, ser sí. manipuladas, usadas, y en cierta complicidad, por supuesto, ¿no? Ujú, Y eso, claro. bueno, derivó en todas estas cuestiones que ya son bien conocidas. En un momento determinado, un periodista se acerca a una de ellas y Eh, descubre que hacía los famosos golpecitos o raps con los nudillos, ¿no? exacto. Con gran Exacto. habilidad. Sí. Este, es interesante. Pero hay casos que realmente no se ha descubierto fraude dentro de la Bueno, en historia. general, no, por supuesto, sí, 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 sí. Yo podría partir de mi propio testimonio personal, trabajando Ujú, con muchos mediums y así, que muchas veces proporcionan información ujú. muy certera. El tema de la información es clave en la mediumnidad, porque la única manera de cotejar si efectivamente el medium está delirando, o está fantaseando, Claro. o está, en fin, fabulando, Sí, etcétera, y sí, que efectivamente está recibiendo, por decirlo de algún modo, una información fehaciente, bueno, tiene que ver con la información que proporciona, ¿no? Esto es claro. muy parecido a un tema de tu rubro, que es la ufología, Ujú. con el caso de los famosos contactados, ¿no? Exacto. Que en algún punto los contactados funcionarían, ¿no? Como una suerte de mediums galácticos, ¿no? Entre medio, exacto. Y entonces, claro, y entonces, Eh. viste, a Mm, veces mm, muchos de estos mm. canalizadores y así dicen recibir mensajes del cosmos que nunca se pueden cotejar. En una época histórica incluso hubo mediums que decían recibir mensajes de Marte, de Saturno, de otros Sí, planetas, sí. al punto tal que el mismísimo Camille Flammarion, que era un famoso astrónomo francés, eh, y un gran divulgador científico, una especie de Carl Sagan de la época, sí, sí. llegó a creer firmemente, bueno, era un espírita confeso y llegó a creer firmemente en las Que, afirmaciones de muchos de estos mediums, ¿no? bueno, acá tenemos a los hermanos Duclos también en su momento. También, claro, exacto, sí, 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 tal Los- cual, tal cual. Por supuesto, no son los únicos casos, ¿no? Ha habido no, casos históricos en donde, digamos, los mediums afirmaban que había vida en otros planetas y recibían los mensajes. Después con vamos a decirlo de este modo, ¿no? Esto ujú, lo sabes muy bien. Después de la década del 60, década del 50, ¿no? La 50. conquista espacial y toda esa cuestión, bueno, Fue con, disparó el fenómeno ovni, claro, y fueron despegó el cambiando tema nuestras ovni. formas y nuestros modos también, ¿no? En ese caso. Exactamente, sí, 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 lo cual tiene una lectura francamente muy cultural, ¿no? Sí, totalmente, Y totalmente. entonces, No te en olvides que consecuencia, sí. antiguamente los ovnis traían remaches y hoy en día no se los ve con Claro, remaches. Antes eran objetos, ahora son luces. ¿Qué es lo que exacto, pasa? tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, Eh, eh, esto se terminó transformando en un objeto de culto, ¿no? Y sí. existen desde sectas a grupos religiosos y Mm, bueno, todo tipo de, digamos, de asociaciones que participan de enclaves energéticos en diferentes lugares del país, ¿no? Como el caso sí, de Cerro Uritorco y otros, sí. con una mirada hacia el cielo, con la esperanza de recibir ese mensaje, ¿no? Del En contacto. definitiva, a ver, los contactados, los que dicen recibir la bajada de registros acásicos, los Sí. mediums, los canalizadores, en definitiva, no dejan de ser, o sea, cuando uno examina las Ujú, formas, ¿no? ujú, ujú. De sus intervenciones, sea que entren en trance o lo hagan lúcidamente o como fuera, siempre hay una idea de una entidad sobrenatural que está bajando información. Y un poco el libro está un poco Eh, en esa línea, ¿no? ajá. Yo no me Ujú. ocupo tanto del tema de los contactados y así, No, salvo para mencionar los casos más sí. famosos Ujú. de, por ejemplo, el libro de Blanco de Ramta, o Ajá. Serapis Bey, o Crion, o Ujú, ese tipo de ujú. figuras más, quizá más populares, más conocidas, ¿no? Sí, es Eh, verdad. pero la idea básicamente es que la mediumnidad es una experiencia claramente espiritual, de gran diversidad en formas, contextos, estilos, Ujú, prácticas, ujú. y bueno, un poco el libro recoge esa diversidad, ¿no? Con un poco, con un acento argentino, pero Claro, está un claro. poco en línea con esa idea. Nosotros, o sea, si hacemos también historia,
La creadora del teosofismo, que fue Madame Elena Petrovna Blavatsky, Correcto. ella se comunicaba con los archivos acásicos, se conectaba Sí, y bajaba información según ella. sí. Ahora, una pregunta que te quisiera hacer, Alejandro, que es lo siguiente. ¿El medium y el clarividente es lo mismo? Bueno, conceptualmente no, Ujú. o en todo caso podemos pensar que uno incluye al otro, o Ajá, que uno es una característica fenomenológica que la clarividencia en rigor es una característica fenomenológica de la mediumnidad. ajá. Porque la palabra clarividencia proviene del francés clairvoyance, ¿no? O sea, el que ve Ver claro, claro. o el que ve Ujú, nítido, o el que ve más allá de lo visible, por decirlo ujú, de algún modo, ujú, y entonces lo que se llaman las videncias mediúmnicas, o sea, las ujú. visiones que el medium tiene en trance, Ajá. y que va describiendo a veces en voz alta o por escrito y O por así, escrito. O, son una o a forma de través de mediumnidad. dibujos. O a través de dibujos o Ujú, escritos, exacto, ujú, sí, 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 ujú, sí. O a través de ujú. la oratoria o del arte, ¿no? Hay varias Sí. formas de mediumnidad, varios estilos de mediumnidad que ya fueron Ujú. clasificados por el fundador del espiritismo, que fue La, Allan la, Kardec, ¿no? la forma de recibir los mensajes estará hecha de acuerdo al perfil de la gente, en este caso del medium. O sea, Bueno, cómo es, sí, o sea, sí, cómo reacciona mejor si ante un dibujo, ante una escritura, ante, no sí, sé, palabras que escuche tal vez. ¿Se sabe algo claro, sobre sí. eso? Ujú. Y sí, no sé a qué apunta tu pregunta ahí O puntualmente. sea, Si te referís a la diversidad a en la cuanto diversidad, a los exacto, estilos. a la diversidad de los hechos de acuerdo a la personalidad de la persona, o sea, que produce el fenómeno. Bueno, sí, 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 hay un factor, digamos, un carácter, por decirlo de algún modo, Ujú. que, digamos, dibuja cierta forma de mediumnidad que está relacionada con su estilo en particular, ¿no? O sea, Ajá, en las prácticas espíritas en general sí, siempre se estimula que el medium desarrolle o produzca el mejor de sus estilos, ¿no? Y te algunos que entiendo, son claro. de oratoria o parlantes, otros son escribientes, otros son videntes, otros son de efectos físicos que son los más raros, Claro, pero en términos generales, digamos, ese estímulo a veces está dado por el contexto social claro, o el entorno de la eh, doctrina eh, eh, y la forma en que se presenta. Por ejemplo, en el pasado era muy común los efectos físicos de levitaciones, ectoplasmas, que ahora ajá. ya no se ve prácticamente, No, es verdad ¿no? eso, es verdad. Y entonces, Eh, digamos, hay como una eh, línea temporal en donde ese estilo de espiritismo era más extraordinario, más visible. ujú. La ciencia se ponía las pilas y se trataba de Eh, encontrar interpretaciones paranormales y así. Y sí. hoy día ese tipo de cosas prácticamente no existen. En todo caso, cuanto mucho hay un debate entre lo psicológico y lo mediúmnico, en el Claro, sentido de claro. si ese tipo de manifestaciones son producto de la disociación de la personalidad del medium, o sea, un Ujú, fenómeno puramente psicológico, ujú. o bien es un producto de la De comunicación la con un comunicación. desencarnado. Claro, vos sabés que estaba, bueno, obviamente que lo habrás conocido su historia, el profeta durmiente, Edgar Cayce. En El Gates, exacto, sí. Cayce, bueno, en estado de sueño se ponía a hablar y, bueno, Sí, predecía cosas. Y cuando estaba sí, despierto, digamos, en vigilia, no. exacto, Este fue un sí. caso también bastante curioso. Bastante curioso Y, porque afectó de alguna forma el tema de los ovnis, el tema de lo extraño, porque predijo que iba a ser encontrada restos de la Atlántida. sí, Y con el tiempo, Ivan Sanderson, un oceanógrafo bastante aventurero, cerca de Biminis, en Bahamas, encuentra restos en el fondo del mar. Y ahí ajá. llegaron a la conclusión de que lo que había dicho en estado de sueño Sí. se había cumplido.
hasta dijo el año. Es tremendo eso. Sí. Incluso daba recetas médicas en estado de trance. Sí. Y hay muchas, digamos, declaraciones en trance que fueron consideradas profecías, que luego se cumplieron. El asesinato de Kennedy, la llegada del hombre a la luna, ¿no? O sea, cierto tipo de acontecimientos históricos que finalmente ocurrieron. Realmente son hechos que no dejan de sorprendernos, ¿eh? Sí. Tal vez una facultad normal en algunas personas, o sea, pero al resto de mortales, digamos, no nos deja de sorprender. Alejandro, háblanos un poquito de tu instituto, ALIPSI, a ver. Bueno, el Instituto de Psicología Paranormal, que también funciona la Agencia Latinoamericana de Información PSI, de ahí viene la sigla ALIPSI, es una institución civil sin fines de lucro. Nosotros somos un núcleo de 10, 12 personas, la mayor parte psicólogos y interesados, digamos, un poco en el tema. En la dimensión, digamos, un poco marginal de la psicología, ¿no? De las fronteras de lo psicológico, y que ya cumplió este año 31 años. El año pasado celebramos los 30 años ininterrumpidos. Y nosotros aquí ofrecemos varios tipos de actividades. Digamos, la más visible son los cursos y conferencias y eventos, congresos, etcétera, talleres, todo lo que sea actividad social, por decirlo de algún modo. Y después tenemos núcleos o otros grupos más pequeños que se dedican a un área en particular de la investigación, y que, bueno, en ese sentido trabajamos en temas que nos interesan particularmente, ¿no? Yo, por ejemplo, me especializo mucho en el área, sobre todo clínica, de orientación a personas que vienen con experiencias. Hemos hecho mucho trabajo psicométrico, psicoterapéutico, y publicamos bastante sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos el futuro de la, yo no sé si llamarla parapsicología o psicología experimental? Psicología paranormal. Paranormal en este caso. Sí. Pensé que estaba dentro de la rama de psicología experimental. Cuidado. Bueno, a ver, ciertamente la parapsicología tiene una pata todavía puesta en el experimento, porque la parapsicología básicamente nació desde una línea puramente experimental, ¿no? Utilizando cartas, ¿no? Por ejemplo, cartas Zener, dados, instrumentos, ¿no? Es una de las, por decirlo así, una de las así llamadas pseudociencias, que no es pseudociencia, pero son estos saberes así como marginales del conocimiento, que es una de las pocas que aplica el método científico más riguroso, ¿no? Está como en el top 10 de las disciplinas que contrastan con otras cuestiones, ¿no? Incluso el psicoanálisis y así. O sea que tiene una buena carga experimental. Bueno, de hecho yo he trabajado durante muchos años en psicología experimental y con hipnosis, con Gansel, que es una técnica para facilitar la comunicación telepática, en fin. Ese tipo de trabajos se han conducido aquí con éxito, y en términos generales, a ver, no hay diferencia entre la psicología paranormal y la parapsicología, conceptualmente no. La adopción de la palabra psicología paranormal en lugar de parapsicología, para nosotros ocurrió cuando en la década del 90 los temas vinculados con la palabra parapsicología estaban, digamos, infernalmente contaminados por todo tipo de charlatanes, grupetes, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, para un poco trazar la frontera entre esa pseudo parapsicología o esa parapsicología así charlatanesca, ligada a la brujería, el tarot, ¿viste? Y la señora ama de casa que de repente se pone a tirar las cartas, que se autotitulaba parapsicóloga. Entonces nosotros, bueno, quisimos un poco, digamos, con un lápiz fino trazar la frontera. La frontera, claro.
Y después, bueno, unos años más tarde, después descubrimos que el concepto de psicología paranormal venía muy bien para abordar cuestiones, sobre todo relacionadas a la cualidad psicológica o a las características psicológicas Ajá, del fenómeno paranormal. ajá, ujú, Siempre se hace mucho hincapié, por ejemplo, en hablar de lo paranormal. La metáfora más típica es eh, esta cosa de actividad paranormal, sí, lo paranormal como una energía, lo paranormal como una fuerza que sí, produce tal o cual cosa. ujú, Se presta mucha atención a eso, ¿no? Incluso la palabra paranormal en los últimos años aparece muy impresa en la cinematografía cuando se habla de actividad paranormal, ¿no? Como que claro. hay fantasmas o entidades Sí, y y cosas por el todo. estilo. Bueno, Y entonces la también, gente dice, sí, sí, no, también esto está marcada por las dos escuelas de la psicología, o sea, dos escuelas fundamentales de la psicología. Una la de Freud, que no le da mucha cabida, sí, y el otro, sí. Jung, que sí le da cabida. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, el problema Mm, que yo hago mucho hincapié es en la cuestión de los términos, del uso de ciertas palabras para, digamos, eh, recrear el imaginario popular claro. respecto a si vos salís a la calle y le preguntás Ujú, a la gente qué es lo paranormal, y la gente por lo general te suele decir, son ver fantasmas, es algo claro, inexplicable, es claro. algo que va más allá de la razón, ¿no? Ujú, ujú. Este, la palabra paranormal, rigurosamente, significa al lado de lo normal, Al lado, ¿no? Es claro, como claro. un fenómeno que ocurre, que no es anormal en un sentido patológico, Sí. pero Ujú. que está como en un sendero paralelo, ¿no? A veces visible, a veces invisible, eh, pero que no tiene una connotación patológica. Al menos ese es el sentido original de la palabra, que fue creada nada menos que en Eh, 1889. O sea que la palabra paranormal no es algo que alguien inventó ahora, ¿Quién ya lo hizo? tiene más de un Perdón, siglo. ¿vos qué sabés? ¿Quién lo hizo? ¿Richet? No. No, Max Dessoir era un Ah, filósofo alemán que incluso vino a la Argentina en los años ajá, 30. ajá. También se la Venía de la denominó filosofía, metapsíquica. escribió sobre el tema. Ujú. ¿Cómo? También se la denominó metapsíquica en su momento. Metapsíquica se la denominaba en los países de, sí, en Francia, En claro. Francia. Y Eh, psicología y ocultismo científico en Alemania, ajá, y Psychical Research, o sea, investigación ah, psíquica en los países anglosajones. De ajá, hecho, todavía se la sigue ajá. llamando así, investigación psíquica, ¿no? Claro, claro. Qué barbaridad. Una pregunta. Sí. Bueno, otra pregunta, mejor dicho. Eh, ¿Tenemos todos condiciones para ejercer algún tipo de esta facultad? Mira, yo no soy tan optimista en todos, Ujú, pero sí ujú, ciertamente hay personas que tienen un mayor número de frecuencia, vamos a decirlo así, de ujú. experiencias en su vida, Sí, por ejemplo, de tipo telepática, sueños ajá, premonitorios, ajá, haber tenido una sensación de presencia, haber tenido ujú, la experiencia de salir del cuerpo, ¿no? O sea, si vos ajá. ahora en la radio preguntás a tus oyentes, tuvo una experiencia, no sé, extrasensorial, espiritual, obviamente va a haber un número, no es 100%, pero vas a Pero tener bastante un elevado. 70. Es muy interesante el tema, interesante. Porque por ahí soy un parapsíquico y no me he dado cuenta. Este, Bueno, en general siempre lo que se trata de hacer es, bueno, la parapsicología es así, ¿no? Es una disciplina en eh, busca de evidencia, ¿no? O sea, claro, claro. todo lo que involucra estas temáticas, en general lo O sea, tienen que probar, o ¿no? sea, Eso de los claro, poderes claro, claro. O sea, la paranormales. ciencia busca probar el hecho. Tal vez Y ponerlo en sí, un es como, laboratorio y ejercer. claro, los parapsicólogos somos como abogados, o sea, tenemos que llevar evidencia. Si no tenés evidencia, no Exacto, te sirve para chao. nada. No te sirve para nada. Vos sabés que yo recuerdo que hay personas que me dicen, yo tuve un déjà vu. Pero se comenta que el déjà vu no tiene nada que ver con todo esto. El yo estuve acá no tiene nada que ver. No, no, esa es una experiencia más de tipo neurológica, Ujú, perceptual, no, ujú, no ujú. está asociado a lo paranormal en general, Sí, sí. ¿Tenés idea si lo genético marca
el camino de una persona en estos fenómenos? Bueno, es posible, es posible. Lo que pasa es que Ajá. no sabemos cuál es el cromosoma ¿Qué que produce genera? el fenómeno paranormal. No, imposible saberlo, no, por lo menos hasta ahora no. Sí. Pero bueno, sí, 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 hay estudios Ujú. muy interesantes, no son muy conocidos, Ajá. en donde se ha examinado, por ejemplo, determinadas regiones, sobre todo en Europa y en otros países, Ujú. de familias tradicionales. Sí. Yo recuerdo hace algunos años un estudio en Irlanda, en donde se examinó un perfil genético en una familia de hasta la 10ª generación. Apa. Y Mm. sobre todo las mujeres mostraban un Sí. perfil, digamos, vinculado con prácticas asociadas al ocultismo, a la brujería, al Ujú. espiritismo, Sí. ¿no? Como una tradición familiar, y la mayoría de las mujeres de esa familia, al menos decían que habían tenido algún tipo Tipo de... de iniciación o conexión con el mundo espiritual o un interés en torno a estos temas, ¿no? Y no sé si esto se puede Apa. llamar un vínculo asociado con un componente genético, Sí. o el entorno favorece quizá, Ujú. pero es interesante, ¿no? Porque Sí, uno piensa, sí, bueno, sí, quizá, sí, bueno, sí. en muchos de los testimonios que yo recogí entre los mediums y otros tipos de psíquicos, los psíquicos en general, por lo general, suelen tener a un amigo, sobre todo un familiar, una tía o una abuela, que también fue medium, eh, Ujú. o que ha tenido experiencias y así. Y a Ujú. veces estas personas se refugian en, en sus seres queridos, en estos seres queridos, para Ujú. justificar de alguna manera estas capacidades que tienen en el presente, ¿no? Claro, claro, claro. Es tremendo ver en el pasado, en la historia, qué sé yo, estuvimos Sí, hablando de los oráculos antes, eran todas pitonisas, sacerdotisas, las que claro, profetizaban. sí. Ahora no, veo que está 1-1 más o menos el marcador entre hombre y mujer, ¿no? No, bueno, sí, ese también Eh, es un prejuicio, ese es un a prejuicio ver. social, sí, Ujú. pensar que las mujeres tienen una condición, en general en el espiritismo siempre se ponía el énfasis en las sonámbulas o en las histéricas, Sí, ¿no? En esa, sí. en ese tipo de perfiles femeninos, Ujú. porque bueno, había, incluso en las posesas también, Ajá. o sea, Sí. en las brujas más que en los hechiceros, ¿no? O sea, siempre se ponía mucho el énfasis en la condición de vulnerabilidad femenina, Ujú. en la cuestión Ujú. intuitiva, en la maternidad, ¿no? Hay Claro, como un claro, sesgo puesto ahí, que no está justificado salvo por el prejuicio social, claro, de pensar de que las claro. mujeres son más intuitivas o más paranormales o más Ujú. videntes que los varones. Ujú. No, en Ujú. la actualidad, yo aquí en nuestros cursos a veces aparecen más varones que mujeres, Ajá, mira. o incluso son bien estrictamente mixtos, y tanto mujeres como varones tienen experiencias por igual, e incluso en encuestas que hemos hecho nosotros, digamos, te da el 50-50, o sea que no Ajá, hay mira. ninguna diferencia de género, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo hace muchos años, con alguien que conocimos los dos, la licenciada Merlino, Sí, eh, ella me decía, no, acá la mujer tiene más percepción que el hombre. Siempre me decía sí, eso. Y era sí, media pitoniza, me acuerdo. Tenía un carácter especial, pero era, sí, era, 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 era. Vos sabés que en mi caso, que yo muchas veces le preguntaba por curioso, quería ver, vos sabés que le sí. pegaba Merlino. Era algo bastante interesante la licenciada. Em, estimado, estimado Alejandro, te quiero agradecer Sí. mucho por tu presencia telefónica, por tu tiempo. Sí. Me gustaría hacerte más preguntas, pero yo no sé si vos estás ocupado, tenés cosas que hacer, por ahí tenés que cenar, no quiero No, 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 joderte, no. Yo ¿no? me volví de la facultad de una clase Ah, y estoy hablando contigo. seguimos Todavía hablando entonces, hasta que las no voy velas a no cenar, arden. o sea que. Sí, 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 no hay problema. Hasta las 10 si querés, no hay drama. Sí, sí, desde ya. O Los... hasta la hora que vos digas, no sé. No, dale, dale, dale. Sí, hasta las 10 seguimos hablando, no tengo ningún inconveniente. Yo porque no quería ejercer ningún tipo
presión sobre vos que por ahí tenías que hacer otras cosas. Pero no, seguimos hablando, si es interesantísimo esto. Sí. El tema, a ver, la parapsicología. A la parapsicología la dividen a ver, fenómenos parapsicológicos. Vamos a hablar un poquito de eso. Sí. ¿Cómo podemos dividir los fenómenos parapsicológicos? Mira, la clasificación tradicional, Sí. por lo menos la que enseñamos aquí en el instituto, y Ujú. bueno, es como la versión más oficial Sí. de la parapsicología, Ujú. es la clasificación que llamamos rainiana, o sea, la que dejó J. Rain, Ajá. pero que no es muy distinta a la que se plantea desde los tiempos de Allan Kardec, ¿no? En el Ah, sentido de la existencia de bueno, cierto tipo de fenómenos de carácter subjetivo, sí. mental o moral, ¿no? Que son Ujú. los fenómenos de tipo extrasensoriales, Sí. la telepatía, la clarividencia, la precognición, la psicometría, ¿no? Sí. Y por otro Sí. lado, lo que llamamos digamos, los fenómenos de influencia mental a distancia, ¿no? Ajá. Que Ajá. se pueden clasificar como la psicoquinesis, los fenómenos de efectos físicos. Sí. Esa es la clasificación por lo general más predominante en la Sí. literatura. Ujú. Casi cualquier libro de parapsicología plantea esta clasificación que es de lo más estándar, ¿no? Ujú. Y después hay una tercera perspectiva que también es dominante, yo diría que hoy Ujú. día goza de muy buena salud, Bien. y domina ampliamente el territorio, que son los fenómenos vinculados con la idea de la supervivencia después de la muerte, ¿no? Ajá. Oh, Y ahí entra, bueno, el tema de la reencarnación, y el todo. recuerdo de vidas pasadas, las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuera del cuerpo. Vos sabés que eh, me estás haciendo recordar, hace muchísimos años estuvo en el país sí. un psiquiatra hindú, Jamandras Ah, sí, 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 Banerjee. sí. Banerjee, sí, sí, sí. Año 71, por ahí, sí. Exacto, mira, te acordaste del año, yo me lo quiero olvidar porque digo, ¿cuántos años tengo? Este, No, bueno, pero vos estuviste en su presentación. en la presentación estuve, sí, 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 Ay, qué señor. lindo, qué buen Sí, recuerdo. señor, Sí, sí, sí. Yo, oh, no, no, buenísimo. Lo yo que por supuesto más, tenía 2 años. lo que más me Imposible, pero sí gustó, tengo todo, pero sí está documentado, sí, 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 desde ya. lo que más me gustó fue los casos que comentó en la India. Qué lindo, qué bueno, Casos qué linda realmente, experiencia. mirá, había el caso Sí, de un chico, creo que tenía algo así como 7, 8 años, que hablaba sí, mucho con el padre de que quería ir hasta un lugar que quedaba alejado. sí, Esto fue en Nueva Delhi, pero él tenía que ir a un sí, pueblo que estaba, no sé, ponerle 200 kilómetros donde estaba, sí. con exactitud no te digo. Pero ¿por qué querés ir? Porque allá quiero ver a mis hijos. Y la que fue mi señora, les decía. Sí, ¿Pero sí, cómo sí, es exacto, esto? sí. ¿Cómo es esto? Bueno, dio con el doctor Banerjee, y vos sabés que Banerjee, investigador nato, lo llevó en su Sí, auto hasta el lugar. sí, Y vos sí, sí, sabés sí, que sí, sí, sí. reconoció el lugar, le dio los nombres que tenían los supuestos hijos que había tenido, el nombre de la mujer, y hasta algún animalito, algún perrito que había por ahí, que sabía cómo se llamaba. Fue algo que nos sorprendió a todos. Y más viniendo de una persona que era algo interesante, ¿no? O sea, mucho. Todo lo que comentó Banerjee. Sí, Pero vos sabés que siempre me dejó como perplejo. Uno sí, considera que estos fenómenos existen, yo personalmente. sí, Pero sí, sí, también sí, vos sí, sí. sabés que la posición gnóstica es ver para creer muchas veces, ¿no? La propia Sí, sí, cultura que nos lleva a eso. sí. Entonces digo, ¿pero será cierto esto? O Banerjee me vendió gato por liebre. Y después vi que no, que había muchos que lo reconocían a esto como un caso serio. Bueno, como está este caso, hay un montón de casos que recuerde yo ahora. Sí. Este, un ejemplo, no era tan así el padre González Quevedo, un ejemplo, que era más estricto. Bueno, sí, con González Quevedo te vas al pueblo opuesto, claro, Totalmente diferente. O sea, claro.
estuve en una de sus conferencias, González Quevedo, y sinceramente no me gustó. ¿Qué querés que te diga? Hasta el día de hoy no me gustó Quevedo. Era demasiado directo, obviaba cosas, Sí, hablaba en claro, forma muy enérgica, demasiado mandante. Bueno, no me gustó, no me claro, gustó. claro. Sí, Pero acá tuvimos, y después otro que recuerdo, otro que estoy recordando en este momento, era sí. que creo que vos lo tuviste que haber conocido, el doctor Muso. ¿Te acordás? Ah, sí, claro, sí, desde ya, sí, sí. Yo escribí su biografía, todavía tengo Mirá, trato con su viuda y con su sí, hija, sí, sí, sí. qué bueno eso. Recuerdo que con unos amigos íbamos a hablar, íbamos a ir al pasaje Barolo, que tenía su oficina ahí arriba, ¿eh? No recuerdo el piso. Barolo, En el no, pasaje, Barolo no, en el pasaje Barolo, no, ¿no, no, no, no fue? no, 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 ¿No era el edificio que no. tiene arriba la especie de faro que da luz, no? No, no, no Ah, me consta eso, la no. pucha, no te consta. Bueno, No, bueno. quizá haya sido, por ejemplo, a la calle Viamonte 752, que estaba el Instituto Argentino de Parapsicología. Ah, estoy confundido, Si lo tenés viste razón. ahí, quizá, bueno, Tenés podría razón. ser, No, sí. no, no, Sí, no, sí, no. sí, sí. No, 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 que estoy No, recordando pasaje yo Barolo no me suena, que, no me suena que para con nada. Gabriel fuimos a verlo a otro en su momento, andábamos de correrías en estas cosas, nos metíamos en todo Ah, para ver, para puede indagar. ser, pero no ahí, no, 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 Mirá, no. mirá, mirá. Interesantísimo. ¿Cómo ves el futuro de, vamos a llamarle, de la parapsicología o de los fenómenos de este tipo vos? ¿Futuro a qué nivel? El futuro a nivel científico. Y bueno, basta ver su pasado para predecir el El futuro. futuro. Claro, Causa-efecto. sí, o sea, la parapsicología ha sido históricamente una disciplina muy similar en muchos Ujú. aspectos al Sí. espiritismo, o sea, muy Ajá. beligerante, muy, digamos, en esa postura de, a diferencia, no sé, del psicoanálisis o de otras áreas, la parapsicología siempre buscó un espacio en el mundo de la ciencia y la ciencia Ujú. nunca se lo aceptó. Y Ajá. la realidad más concreta es el hecho de que la parapsicología tuvo una etapa de fulgor, de visibilidad, de interés, sobre todo Ujú. en tiempos muy cercanos a los tuyos, ¿no? De Sí, hecho, sí, en sí, tiempos sí, 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 es verdad. de los psíquicos Es soviéticos, ¿no? Que verdad. todo el mundo hablaba de esto, ¿no? Uno puede ver, no sé, la revista Planeta Claro. poniendo artículos de parapsicología, porque es donde, obvio, porque la parapsicología, o en revista 2001, ¿no? Ahí sí salió donde mucho. avanzaba una ciencia nueva o que habían definido como nueva, que era la psicotrónica. Claro, tal cual. Que aparte la palabra psicotrónica era un artificio, Eh, digamos, sí, de algunos científicos rusos para evitar la, digamos, la proscripción, exacto, del exacto. régimen, ¿no? Cuando se Pero hicieron las básicamente, primeras máquinas Kirlian, después había otras sí, máquinas que estoy sí, había, pero recordando. no, bueno, pero la psicotrónica asociada con las máquinas no tanto, sino más bien el experimento de la telepatía y ese tipo de Ajá, cuestiones ajá. ponían entera de juicio el materialismo marxista dominante. Entonces, bueno, Claro, había que claro. disimular con otras Eh, palabras, biocampo, y ese tipo de cosas que no asustara al régimen, ¿no? claro. Esto dicho por gente que yo conocí, que entrevisté, rusos no sé, yo acá en Argentina en los 90, fines de los 90, nos visitó Zdeněk Redák, dio conferencias, era un famoso psicólogo checo Sí, que utilizaba, es muy interesante su historia porque, bueno, él no hablaba español, por supuesto, yo hablaba inglés y, entre otras anécdotas, contaba que la parapsicología oficialmente, digamos, la psicotrónica tal como ellos lo planteaban, ujú, siempre, logró, digamos, recibir subsidio del Estado porque obviamente no existía la iniciativa privada, o sea, vos no claro, podías vivir de una fundación que te financie. claro. El Estado era la única entidad que te Que te podía podía financiar. subsidiar la investigación, y Claro, si no, dedicarte a otra cosa, sí, obvio. o emigrar. Entonces, Rectac, durante al menos 30 años,
trabajó, digamos, con una aprobación y un subsidio del gobierno Ujú. para conducir investigación y desarrollar. Y la mayoría de estos trabajos tenía que tener un fin práctico, o sea, vos no podías hacer ciencia teórica. O sea, Claro, claro. el tipo de ciencia que se hacía tenía que tener una utilidad. Y entonces tenías que Ujú, escribir informes, ujú, tenías que ujú. elevarlo, te venían a visitar, era, bueno, todo un Claro, era. tema bajo un régimen, ¿no? Muy distinto al que entendemos hoy. Mira, mira qué bueno. A ver si tengo. Y, en, Sí. y No, 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 seguí, Hola. seguí. Y entonces, bueno, ese era un poco el propósito. Ahora, vos me Ajá. preguntás el futuro de la parapsicología. Bueno, el Sí. futuro, a mi gusto, no es muy alentador. Yo diría que yo soy Ajá. bastante pesimista en general, básicamente porque efectivamente en la línea de tiempo la parapsicología tuvo una época que vos muy bien recordarás de fulgor, de visibilidad, ¿no? De interés público, de literatura, revistas, ¿no? Sí. Y bueno, todo eso Sí. ahora ya prácticamente no existe, no hay un No solo libro de existe. parapsicología en el mercado. Es una pena, O sea, sí, excepto en Mercado totalmente. Libre. Tenés que escribir más libros, Alejandro. No puede ser Y esto. Muchos más. estamos con quién en eso, intentando reeditar uno de mis viejos títulos de los años 2000. Bien, Pero bueno, sí, ese es un bien, poco el bien, problema, ¿no? bien. Que la Sí, palabra parapsicología, un poco por se ha quedado muy sucia, al menos en América Latina, ¿no? Ha quedado muy sucia, ha sí, es quedado verdad muy eso. tergiversada, Es verdad. y entonces Mm. cuesta. Y en el resto del mundo, bueno, hubo una época que la parapsicología tuvo posición prominente en cátedras, cursos, Ujú, posgrados, ¿no? ujú. A ese nivel y también, por supuesto, a nivel privado, cursos y actividades. Hoy Sí, lo no, real es que no ves un solo curso de parapsicología en ninguna parte. O es sea, verdad eso. sinceramente, Es o sea, verdad. todo lo que se ofrecía, al menos a nivel educativo, prácticamente no existe. Ujú, ujú. Yo te diría Ujú. incluso que yo y algún otro debemos ser de los pocos que dictamos cursos regulares de parapsicología y, por decirlo así, de cierta seriedad, porque ni siquiera Claro, existen los claro. cursos así charlatanescos, por decirlo de alguna Sí, manera, sí, sí, nada. sí, O sí, sea, sí, no sí, hay, sí. y en otras partes del mundo tampoco, si vos querés, excepto, bueno, dos doctorados, uno en la Universidad de Lund y otro en Suecia y otro en la Universidad de Edimburgo, que es el más histórico, Ajá. en la Universidad de Edimburgo en Escocia, la Sí. cátedra Questler, Después no hay. que tiene un posgrado, un doctorado en parapsicología, pero después de eso prácticamente no hay nada. No ¿No? El resto de existe. los poquitos institutos que existen no dictan Se, cursos. se No sé a qué podría, se dedican, pero cursos no dan. pero se podría decir que la gente perdió interés en esto. Como perdió En interés buena en muchas medida sí, cosas. en buena medida sí, y por otra parte, el tipo de interés, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Sí, El tipo de interés es un interés de carácter más psicoeducativo. claro. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la gente no está interesada en llevarse diplomas, ni papeles, ni como fue en la década del 80, 90 y 80, hasta el 2000. 90, sí, señor. Sí, sí, me acuerdo. Que la gente tomaba cursos, iba a congresos, Si y no con tenías eso 5 o 6 adornaba. diplomas contra la pared, no eras no eras nadie. Claro, exacto, tal cual. Bueno, ¿ves? Ese tipo de modas también pasó, Ajá. se dejó de, claro, sí, imagínate que sobre eso también hubo muchísimos abusos. Además, nada de todo Es ese verdad. papelerío tenía ningún valor oficial. O Sí, sea, también eso sí, cayó por su propio peso, sí, porque exacto. ninguna de las viejas instituciones o asociaciones, colegios o entidades vinculadas con la educación, o míralo como quieras, tenía ningún valor jurídico, No, ni no, no, legal, no, no. ni Absolutamente ilegal, exacto. académico. Sí, Entonces, la promesa se caía por sí misma. claro, claro. Y eso, bueno, finalmente cayó en una gran desilusión. Yo, por Sí. ejemplo, todavía sigo teniendo diálogo con mucha de esa gente este, que tiene sus diplomas y algunos, por Ujú. supuesto, funcionan, atienden gente, hacen ese tipo de cosas. Pero en términos generales, todo ese movimiento, que es muy interesante para estudiar, ¿no? Ujú, Sobre todo desde la sí. perspectiva actual, ¿no? Ujú. Sobre todo, digo,
gente como mi hijo, ¿no? Son todos millennials digitales que, claro, no tienen ni idea de lo que fue todo ese mundo. En serio. Fue realmente, a mí que me tocó vivir esa época, fue realmente emocionante, Claro. era, ¿eh? En todo lo que Por se hablábamos. supuesto. Era Sí, emocionante. sí, 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 Yo me sí, acuerdo sí, que sí. nos reuníamos, no sé, tendríamos 16, 15, 17 años, todos estudiantes de secundaria en ese entonces, algunos finalizando, otros en primer año de facultad. Éramos todos científicos. Claro, Y eso claro, nos claro. impulsaba un poco a generar más cosas. Por supuesto, muchos de esos quedaron en sueños ilusorios, ¿no? Pero Sí, por supuesto, vos lo decís muy bien, también, bueno, mucha especulación, sí, viste, hubo toda esta cosa de promesas, de falsas promesas, falsas ¿no? Que yo las recuerdo promesas. bien, Exacto. falsas promesas de lo que se llamaba oficializar la parapsicología, Claro, instalarla claro que en sí. algún mundo académico, que el Ujú. título de parapsicólogo tuviera algún valor. Es más, todavía en YouTube encontrás debates de viejos programas de televisión en donde se Sí, discuten esos temas, ¿no? sí. Es más, donde se cuestiona, ahora uno, esto, digamos, uno lo ha vivido, pero si uno lo tiene que retransmitir a otra generación, lo que tenés Ajá. que explicarles es, bueno, ¿por qué se actuaba de esa manera y no de otra? Y entonces por eso hago hincapié en esta cuestión, Sí, entonces hago hincapié en este tema de eh, cuáles son las inquietudes de las personas hoy día. ¿Por qué llamo claro. psicoeducativo los cursos que incluso dictamos aquí? Ujú. Porque las personas no vienen a buscar diplomas ni certificados. De hecho, hay algunos que toman el curso y ni siquiera se llevan el papel. Que antes parecía una estafa si no se los entregabas. Y psicoeducativo significa que las personas vienen en términos generales a entender sus propias experiencias, salir de esa zona de conflicto que les genera Sí. el no entender eh, por qué se producen ciertas experiencias en Ajá, sus vidas. ajá. Y entonces tomar un curso tiene un propósito psicoeducativo. Es como, no sé, antiguamente los que hacían consultas psicoanalíticas y los Sí, psicoanalistas de la época, hablo de los años 40 y 50, en lugar de tanto análisis, le daban incluso las claro, obras de Freud para que lean, claro, ¿no? claro, claro. este, Alejandro, tengo una pregunta que me hacen acá, es una pregunta media larga, la estoy leyendo de a poco. Bueno, te la sí, formulo a vos que sos el entendido, ¿eh? Arreglate. sí. Antonio Niglia dice, bueno, buenas ¿Cómo? no. ¿Perdón? Se llama No Antonio te escuché. Niglia. Antonio Niglia. Ah, ok. Buenas noches, Mario. ¿Podrías consultar lo siguiente? ¿Es posible distinguir entre un fenómeno de comunicación con otros planos y la capacidad de algunas personas de captar los pensamientos del otro? Sí. Bueno, ¿Entendido? la palabra otros planos es una metáfora. Supongo que se referirá a un plano espiritual, Claro, claro, invisible. claro, sí, yo también pienso como vos. Entiendo. Claro. Y, Sí. y dice Y bueno, después, sí, perdón, y dice sí. después, y en función a eso, contestar o dar información que quien consulte a un medio, por ejemplo, lo pregunto porque alguna vez me dieron ese punto de vista. Lo último no lo entiendo No, bien. no, eso no queda claro, No, no. no Pero me bueno, quedó supongo que claro, se Antonio. referirá, No. bueno, a ver, supongo que es una pregunta bastante común, Ujú. sobre todo por la cuestión de la fuente de información. ¿De dónde Claro. proviene la información del medium? Sí. Y el gran debate siempre, sobre todo entre parapsicólogos y espiritistas, ha sido Ajá. esta cuestión de si la información proviene del subconsciente del medium o si proviene de una entidad desencarnada. Ajá. Entonces, cuando un consultante pide a un medium una información y el medium supuestamente se contacta con ese otro plano, Ujú. vamos a decir una dimensión espiritual, Ujú. y la información efectivamente tiene cierto grado de confiabilidad, o uno la puede cotejar como válida o como Ujú. legítima, Sí. y no hay ninguna otra fuente de información para ese individuo, el medium, que la haya podido obtener, sea Ajá. por fraude o cualquier otra, Sí. o por deducción o lo que fuera, bueno,
el debate sobre el origen o la fuente de esa información siempre está planteado en dos tipos de fuentes. Una es el subconsciente del medium, eh, que captura, por decirlo así, telepáticamente de su consultante ese dato y se lo devuelve bajo la forma de una revelación espiritual. Claro. Y la segunda es que esa información viene efectivamente de una fuente espiritual, desencarnada, invisible, y que el medio la comunica porque a su vez hizo, digamos, de antena a ese otro plano, ¿no? Claro. Es un debate que en realidad no tiene fin. Todavía se sigue discutiendo eso como en el siglo, a principios del siglo XIX. Claro, claro, O sea que... claro, es verdad, es verdad, es verdad. Yo lo que voy a hacer ahora, espera, Julián, poneme la página de Alex. Yo ahora lo que estoy poniendo en cámara es los datos del instituto para que la gente interesada, bueno, se dirija ahí y haga las preguntas que considere. Eso es muy bueno. Yo de por sí puedo garantizar que el señor, el doctor Alejandro Parra, es una persona totalmente honesta, un verdadero científico y un historiador, que es muy poco, son muy pocos los historiadores ahora. Y a Alejandro le gusta conocer la historia, bueno, como buen virginiano, o sea, no hay ningún problema. Disculpame que pongo la astrología, estimado amigo. No, está bien, sí, lo asumo. Bueno, tengo que asumirlo yo también. ¿Por qué será que nos gusta la historia de todo? Hay que saber desde un principio, ¿no? Para saber el final. Lo que pasa es que la historia lo que nos enseña es que los eventos tienen como un ciclo de repetición. Entonces uno entiende el presente a partir del pasado. Ajá, exacto, señor, exacto. Bueno, querido Alejandro Parra, muchísimas gracias. Ahora sí, me tengo que despedir. Me quedaría hablando toda la noche, pero no te va a convenir porque te vas a quedar dormido con todo el trajín que tuviste hoy. Así que serías una especie de profeta durmiente. Tal cual. Yo quiero agradecerte tu gentileza y bueno, siempre tenemos una charlita privada pendiente. Tenemos una charla privada. Te adelanto, tenés saludos de el estimado amigo en común Gustavo Cía, y tenés también el saludo de Javier Estañaro. A Javier, sí, tal cual, que estuvimos conversando hace poco. Sí, bueno. Te dejo, fantástico, te dejo sus saludos para que lo tengas en tu recuerdo. Fantástico. Estimado. Mario, te agradezco este espacio. Yo te agradezco a vos. Estos minutitos que hemos tenido. Y bueno, vos también tenés, digamos, tu buena historia en estos círculos. En parte sos un poquito de historia viva, ¿no? Mucho más que yo. No, pero lo que vos hiciste es mucho más importante científicamente que lo que yo hice. Por ahí yo, en muchos de los elementos que me metí, en muchas de las circunstancias para averiguar, sinceramente perdí el tiempo. Pero si no perdía el tiempo, jamás me iba a enterar que eso por ahí no era lo correcto, ¿entendés, no? Pero por supuesto, sí. Pero aparte, me ayudó a conocer a gente. Es bueno. En buena medida somos productos de la época. Sí, totalmente. Javier Estañaro también con el tema OVNI, bueno, ni hablar de Gustavo, a quien conozco desde mediados de los 80, en la época de Novillo Paulini y así. O sea, en realidad somos producto de una época. Uno puede comparar este mundo, esta época histórica que estamos viviendo respecto al pasado, con yo creo que con un sentido de objetividad, ¿no? Particularmente por el hecho de haber vivido una historia que ahora que no se va a repetir jamás. No. Aunque dicen que las modas vuelven, roguemos que vuelva, porque fue un buen momento. No, van a volver, sí, yo creo que van a volver, pero transformadas con una lectura totalmente distinta. Mirá, yo siempre digo, a través de
y me voy a hacer publicidad y le voy a hacer publicidad a Rubén Morales también. A través de los cafés ufológicos intentamos volver a esa época en donde nos reuníamos, suponete en 36 Villares, en Tortoni, para hablar de estos temas. Nos juntábamos con un Claro, café y hablábamos, pero sí que en ese momento claro, simplemente nos reuníamos los que no conocíamos. Por supuesto, claro. no existía el internet, era todo vía carta. Y sí, Y sí, la sí, respuesta te volvía un mes como después. todos. Cuando el Pero correo postal era barato. Ahora cuando mandar era una barato. carta vale como... Mandás una carta, te vale 10.000, Sí, 20.000 pesos, es un delirio. es verdad, no, no se puede. No, ahora, por eso me gusta el mail, ahora es más lindo. Claro, una locura. Antes el Estimado correo era Alejandro, barato, un gran tal abrazo, cual. hermano. Un gran Igualmente abrazo para vos, ¿eh? y adelante, che. Como siempre, adelante. Fantástico, fantástico. Un Estamos placer en hablar contigo. contacto. Hasta luego. Fantástico. Adiós, Muy adiós. buenas noches. Ah, qué barbaridad, ¿no? Hablamos de estos temas tan interesantes para mí, estoy seguro para ustedes también. Y nos quedan tantas cosas por preguntar. ¿Saben por qué? Porque nos atrapa el misterio y todo esto para nosotros sigue significando un misterio. Así que los esperamos el próximo lunes con un misterio que es un misterio. Buenas noches y hasta el lunes a las 21 horas, cuando sientan que aparece una imagen rara ahí en el inicio que dice Noches de Misterio. Buena semana para todos.